Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Bienvenidos al primer curso de este seminario, del Seminario Teológico del Progreso Peregrino. Este es el primer curso que vamos a llevar y por título tiene Introducción a la Teología Bíblica. Ya hemos visto previamente el programa de estudio de esta materia, el plan de estudio. Ahora ya vamos a entrar de lleno a lo que es la lectura del prefacio y la introducción de este libro que ustedes ya habrán descargado o habrán adquirido, ya sea físicamente o electrónico, este material que tiene por título El Gran Panorama Divino del autor Vaughan Roberts. Entrando ya de lleno hacia lo que es el prefacio y la introducción, que los encontramos respectivamente en la página 9, en adelante. Este libro va a abordar, aparte de la introducción, 8 capítulos. Va a desarrollar un bosquejo, tal como lo indica el título, un panorama de toda la Biblia. Entonces vamos a ver aquí algunos conceptos, como lo es la revelación progresiva y lo es también el desarrollo del reino. Lo que vamos a ver básicamente los dos conceptos más amplios a abordar en esta materia. En el prefacio del libro, el autor nos inicia narrando parte de su experiencia. Nos dice que alguien se acerca y le pregunta qué pasaje escogerías si desarrollas una serie de estudios bíblicos sobre el tema del templo. Entonces él se da cuenta de que no tenía el conocimiento suficiente, no había investigado lo suficiente con respecto a este tema, así que de una manera muy hábil él evade esta pregunta y le devuelve la pregunta a su interlocutor y le dice: ¿qué pasaje utilizarías tú? Entonces el autor nos describe cómo en cuestión de 10 minutos su interlocutor lo lleva a través de un panorama de la Biblia, un recorrido a través de toda la Biblia, desde el Edén hasta Apocalipsis. Entonces es algo bastante interesante, nos dice el autor, que está impresionado por esto, porque desafortunadamente en la mayoría, dentro de lo que es el contexto evangélico, incluso de predicadores, tienen ciertos conocimientos de la palabra de Dios, no se niega, pero desafortunadamente es un conocimiento diseccionado. Entonces tenemos ciertos aspectos, ciertos temas preferidos dentro de lo que es la predicación. Algunos hermanos, personalmente lo he visto en mi congregación local, tienen un concepto bastante amplio de lo que es el Antiguo Testamento, especialmente la época de los reyes, de los profetas. Cierta ocasión me impresionaba un hermano en su predicación, desarrolló una descripción magistral de la época, de la cultura, de la situación política estaba llevando el pueblo de Israel dentro de lo que era el reinado de Josías, y me pareció realmente impresionante. Sin embargo, posteriormente le pregunté en qué periodo había ocurrido esto. Esto se lo estoy hablando de hace muchos años, cuando yo apenas estaba estudiando la licenciatura. Y el hermano no me supo responder, porque la pregunta que le hice fue un poco más puntual. Le hice la pregunta si había sido antes de la división del reino, o si había sido después de la división del reino, que si había sido antes del periodo del cautiverio babilónico, o si había sido después. Interesantemente el hermano no me supo responder en qué momento había sido. Entonces eso me hizo reflexionar también sobre que a veces vemos predicadores que tienen un excelente manejo de los salmos, de los proverbios,
los libros poéticos o los libros proféticos, incluso tienen bastante conocimiento en escatología, pero no logran poner todo esto dentro del marco bíblico, no tienen ese panorama, esa estructura de cómo la Biblia se desarrolla, toda la trama histórica desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, la intención de esta materia es precisamente formarnos ese mapa para que nosotros veamos desde un plano superior, podamos desplegar todo lo que es la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Precisamente por eso se llama panorama, y ya posteriormente vamos a ir adentrándonos de manera más profunda en esas partes más específicas del texto. Entonces, por ahora solamente vamos a ver toda la Biblia, digamos, a vuelo de pájaro. Naturalmente que usted va a tener que ir leyendo los capítulos correspondientes dentro de lo que es el plan de estudio, y va a tener que cumplir con sus lecturas correspondientes. La idea es de que en todo el curso, y más que este curso, solamente en los cursos posteriores, usted vaya realizando la lectura completa de toda la Biblia. Entonces, pasando ya rápidamente hacia lo que es la introducción, encontramos que el autor nos habla acerca de una ignorancia de la Biblia. Esto es una paradoja realmente, una ironía sería la palabra más adecuada. Pensar que nosotros sabemos algo de la Biblia, pero no tenemos realmente esa estructura que se debe tener para saber en qué momentos ocurren las determinadas situaciones que nos describe el texto. Bajo este subtema, en la página 13, bajo el subtema que dice ignorancia en la Biblia, el autor nos describe una escena bastante graciosa, bastante chusca, donde un policía, un inspector, llega a una primaria y hace una pregunta de manera general. Le pregunta a los niños quién derribó las murallas de Jericó. Entonces los niños empiezan a titubear, creyendo o pensando que el inspector está buscando culpables a quien castigar, y entonces cada uno de ellos empieza a excusarse, a decir que no, que ninguno de ellos derribó las murallas de Jericó. Entonces la situación se vuelve todavía más chusca, más graciosa, más absurda, porque ante esta situación de que el detective se da cuenta de que los niños desconocían esta historia, acude ante el director, y el director también dice, yo conozco a este niño, y si él dice que no fue él el que derribó las murallas de Jericó, pues así es. Entonces es algo bastante gracioso, porque ni siquiera el director conocía esta historia de la Biblia. Entonces el autor nos guía hacia a meditar en esta situación de que muchas personas, desafortunadamente, en la actualidad, la gran mayoría en la actualidad, desconocen la Biblia. Incluso, lamentablemente, dentro de nuestras propias congregaciones locales, gran parte del evangelicalismo nominal también desconoce la Biblia. Esto porque naturalmente en sus hogares, en sus casas, no leen la palabra de Dios, sino que únicamente están expuestas a ellas en cierto tiempo en las escuelas bíblicas dominicales, en sus iglesias, en determinados momentos solamente, y el resto de la semana pues naturalmente se olvidan de leer la Biblia. Entonces hay un desconocimiento general de la palabra de Dios, lamentablemente. Eso es una realidad. Y aquí el autor pasa a describirnos la colección de escritos que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces en la Biblia vamos a encontrar libros históricos. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar libros de historia, vamos a encontrar libros de poesía, vamos a encontrar profecía, vamos a encontrar los libros de la ley, vamos a encontrar los profetas, y vamos a encontrar los escritos. De hecho, esta es la estructura que se plantea en el Nuevo Testamento cuando
cuando el Señor Jesucristo dice, bueno, tienen la ley, los profetas y los escritos. Ese es el orden en el que los fariseos y los judíos de antaño conocían el Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los escritos. Esas eran las tres grandes secciones que ellos tenían como el Antiguo Testamento. Dentro del contenido del Antiguo Testamento tenían el mismo contenido los 39 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias de editoriales evangélicas. Y digo esto porque vamos a encontrarnos ya posteriormente con el hecho de que la Biblia católica no tiene 39 libros, sino que tiene 46 libros, dentro de los cuales vienen los famosos libros apócrifos que nosotros le llamamos. Ellos dicen, bueno, no son apócrifos, y hay una trivialidad, hay cierta trivialidad para definir qué es realmente lo que es apócrifa, y ellos dicen son libros deuterocanónicos. Eso ya lo vamos a ver después, que ellos tienen otros libros que aparecen en la versión griega llamada la Septuaginta. Nosotros tenemos los 39 libros contenidos en el Tanaj hebreo. Entonces, eso es lo que es el contenido del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos ya los 27 libros bastante conocidos, clasificados de tres maneras también bastante generales, cuatro maneras, que son los evangelios, son el libro de los Hechos o historia, tenemos las epístolas y tenemos Apocalipsis. Ya posteriormente vamos a ver que hay algunas subdivisiones, por ejemplo, acerca de las epístolas generales y las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas se subdividen a su vez en las epístolas pastorales y las epístolas a las iglesias. Esos son acerca de las divisiones del Nuevo Testamento. Pero también en la página 16, no estoy seguro si se corresponde en el PDF de sus libros, pero en la página 16 del libro físico, el autor Paul Robert pasa a desarrollar este subtema de que la Biblia está escrita por un solo autor. A pesar de que la Biblia tiene alrededor de 40 autores humanos, hay solamente un solo autor divino, y eso es Dios. Vamos a ver también en el transcurso de este curso, vamos a ver un poco acerca de lo que es la revelación, acerca de lo que es también la inspiración, y ya posteriormente vamos a ver otros dos conceptos más, que es la iluminación y la interpretación. Pero específicamente en este curso vamos a ver solamente lo que es la revelación y lo que es la inspiración. Hay un solo tema en la Biblia está unida por un solo tema en general, que va a unir desde Génesis hasta Apocalipsis, y ese tema naturalmente tiene bastantes ramas. Entonces vamos a encontrar diferentes subtemas a través de toda la Biblia, pero hay un tema unificador en toda la Biblia. Entonces esto ya vamos a ver posteriormente ya en lo que es propiamente teología bíblica. Vamos a ver que en las décadas anteriores hubieron ciertos desacuerdos para establecer cuál era ese tema principal de la Biblia, porque algunos decían eran los pactos, otros decían eran las dispensaciones, otros decían es el desarrollo del reino, como lo hace Vaughan Roberts en este libro, y así posteriormente surgieron también otros asuntos que algunos eruditos pretendían que podían ser el tema central de la Biblia. Entonces va a depender mucho también de la cosmovisión de cada uno de los autores, de cada uno de los maestros, para establecer cuál es el tema principal de la Biblia. Pero aquí el autor nos dice que hay un solo tema, un tema supremo, y este es el de Jesucristo y la salvación. Aparte de lo que es revelación progresiva, vamos a ver también lo que es la historia de la redención. Entonces, la historia de la redención básicamente es el asunto principal de toda la Biblia. Ya se los voy a ir describiendo aquí desde este punto. La historia de la redención va a ser todo el desarrollo del reino desde Génesis hasta Apocalipsis, y vamos a ver
que la revelación progresiva es un asunto diferente, ¿sale? Para que no se me confundan también por ahí, porque algunos hermanos han llegado a pensar que son el mismo asunto, y no es el mismo asunto. Una cosa tiene que ver con la otra, sí es cierto. Por ejemplo, la revelación progresiva es el conocimiento que Dios va dando acerca de su plan redentor a los seres humanos, y de una manera eso es, digamos, en cierto sentido es vertical, viene de arriba, del cielo, hacia abajo, hacia los hombres. Entonces eso es lo que es revelación progresiva, pero viene ocurriendo no de una sola vez, como que si Dios revelara todo su plan de una sola vez, sino que viene Dios revelándolo en diferentes momentos, y viene siempre proveyendo más información con respecto a la información que ya previamente había dado. Ya lo vamos a explicar más detalladamente posteriormente. Y mientras tanto, la historia de la redención es horizontal. Entonces la historia de la redención es cronológica. Vamos a ver cómo los planes de Dios se van a ir, además de que se van revelando sobre el tiempo, se van a ir desarrollando a través del tiempo, de manera que va a llegar desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el transcurso de toda la historia de la redención. Vamos a ver que el punto central en la historia de la redención es precisamente la muerte de Cristo Jesús. Pero ahí no termina, sino que se concreta hasta Apocalipsis, que va a ser la glorificación, cuando el reino de Dios se concrete ya literal y finalmente sobre la tierra. Por ahí el autor nos dice en la página 18, yo me voy guiando en las páginas del libro físico. La Biblia no es un libro de citas célebres, así que debemos de tener cuidado con eso, porque vamos a encontrar en la Biblia muchas citas, muchos versículos que son palabras muy tienen verdades muy prominentes. Por ejemplo, en los proverbios vamos a encontrar muchos proverbios que son aplicables a la vida cotidiana. Sin embargo, no es ese el punto central de la Biblia. Vamos a ver que si se hace de esta manera, la predicación puede llegar a ser una predicación moralista. ¿Qué es una predicación moralista? Una predicación moralista es aquella que nos dice: tú debes hacer esto y tú debes hacer aquello. Si eres cristiano, debes ser así, o para ser cristiano tienes que ser así. Y el problema es de que ahí ya nos va guiando, o se va apartando el evangelio de la gracia, y va a terminar diciendo: entonces, si quieres ser salvo, tienes que hacer esto, tienes que cumplir la ley aquí, o tienes que comportarte de tal o cual manera para que alcances la salvación. Entonces ahí ya vemos que ya hay un gran error doctrinal. Vamos a ver entonces que la Biblia no es un libro de frases célebres, no es que nosotros podamos tomar un versículo, sacarlo de su contexto y aplicarlo a la vida diaria, o tratar de sacar de ahí una aplicación, aunque naturalmente la Biblia contiene mucha sabiduría, pero no vamos a sacarlo de su contexto para aplicarlo de manera directa a nuestra vida, sin contemplar cuál es el contexto previo, para que nosotros no caigamos en esos errores, porque lamentablemente esa es la raíz, ese es el origen de tantas herejías que existen hasta la actualidad. Entonces vamos a ver también que la Biblia no es simplemente una colección de libros, nos dice por aquí Vaughan Roberts, sino que la Biblia es más que eso. Ciertamente la palabra biblos significa libros en conjunto. Nos está hablando aquí en cierto sentido de una colección de libros, sí, pero no es solamente eso. Muchos piensan que los libros de la Biblia se pueden leer de manera aislada. Entonces es cierto que cada libro tiene su propósito específico, tiene su audiencia primigenia, su primera audiencia a la que va dirigida. Eso es cierto. Sin embargo, no podemos nosotros tomar eso como punto de partida para aislar ese libro
del resto de las escrituras. Vamos a ver que en la Biblia hay un hilo de conexión entre todos y cada uno de los libros, y que todo desemboca en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Entonces no podemos nosotros pensar que podemos aislar un libro para hablar específicamente de lo que dijo, por ejemplo, el profeta Ezequiel, el profeta Jonás o Juan, el apóstol Juan en la Biblia, sin contemplar el contexto general de las escrituras. Entonces vamos a ir también viendo ya posteriormente hacia lo que es la interpretación, que hay un contexto general de la Biblia. Esto es dentro de lo que es los contextos literarios. Hay un contexto general, hay un contexto mediato o mediático, y hay un contexto inmediato, que es lo que está justamente antes y después del texto. Esto es en el texto, es literario. Ya posteriormente vamos a ver que hay otros tipos de contexto también, como lo que es el trasfondo o el contexto histórico, y el trasfondo y contexto cultural también, que usualmente yo uno de estos términos como el trasfondo histórico cultural, que nos van a hablar de la situación en la que se originaron determinados textos o determinados escritos de la Biblia, y la situación también en la que estaba la audiencia, que fueron los primeros receptores de estos textos. Pero no nos vamos a quedar ahí también, sino que ya posteriormente vamos a proceder hacia lo que es la aplicación. Ya posteriormente el autor pasa al siguiente subtema, a hablarnos de la unidad de la Biblia como un solo libro. Entonces el autor plantea que en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar las promesas mesiánicas, las promesas de redención, y ya en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar precisamente el cumplimiento de esas promesas. Dice por aquí el autor, no podemos comprender el sentido si ignoramos el que ocurrió en un principio, y plantea la siguiente pregunta: ¿qué significa que Jesús es el Cristo, el Cordero Pascual, el Hijo de Abraham y de David, la vid verdadera o el buen pastor? Y responde inmediatamente: todas las respuestas se encuentran en el Antiguo Testamento. La Biblia entonces debe comprenderse y leerse como un solo libro, cuyo autor fundamental es Dios y que tiene un tema principal. ¿Cuál es el tema principal? Dice el autor: el plan de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesús. Entonces a esto, el plan de salvación por medio de su Hijo Jesús, vamos a llamar la historia de la redención. Luego el autor pasa al siguiente subtema, el reino de Dios. Dice: los estudiosos han debatido por años acerca de la posibilidad de postular un tema principal que unifique la Biblia. Es lo que les decía con antelación. Muchos han argumentado que la búsqueda de dicho tema es infructuosa, pues consideran que es mejor aceptar que la escritura continúe varias líneas temáticas y luego analizarlas por separado sin intentar unificarlas. Advierten el peligro de poner a la fuerza en un molde las partes de la Biblia en vez de dejarlas hablar de un modo individual en su enriquecedora variedad. Es una importante advertencia que debemos escuchar. Cualquier tema unificador que se use para ayudarnos a ver cómo armoniza la Biblia debe surgir de la misma escritura, no imponerse a ella. Esto es lo más importante. Además, debe ser tan amplio que permita que cada parte de su propia y particular contribución. El tema del reino de Dios satisface entonces ambos requerimientos. Esto es lo que le decía los eruditos en las décadas pasadas. Ellos estaban en ese dilema de elegir cuál era el tema principal que unificara toda la Biblia. Entonces ya a estas alturas la mayoría han llegado a concordar que el reino de Dios o la historia de la redención es el tema principal unificador de todas las escrituras. Pero de aquí nosotros también tenemos que considerar este hecho de que dentro de la Biblia van a surgir algunos subtemas que son como ramificaciones, que a su vez van a ir teniendo otros temas derivados, así progresivamente, de manera que vamos a encontrar diversidad de temas. Entonces tenemos aquí en la Biblia una riqueza. Podemos nosotros imaginarnos la Biblia como un árbol básicamente de
en cuestión de temas. Hay temas que van a ser las raíces o van a figurar como las raíces del árbol, pero tenemos siempre ese tronco que es el tema central, que va a vincular las raíces con las ramas. Y también en el Nuevo Testamento, o podemos nosotros imaginar las raíces como el Antiguo Testamento, las ramas como el Nuevo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar otra variedad de temas como en ramas que se vienen derivando del mismo tema principal, que es el tronco. Esa es una manera bastante ilustrativa de presentar lo que es el tema unificador de las Escrituras. Entonces, por el hecho de que nosotros digamos que el reino de Dios o el desarrollo del reino o la historia de la redención es el tema central de la Biblia, no significa que esa es una caja en la que debamos de meter a la fuerza cada uno de los subtemas que se derivan de la Biblia. Vamos a ver que hay algunas cosas que nos van a parecer tal vez hasta demasiado triviales como para que tengan que ver con el reino de Dios. Sin embargo, pues todo está circunscrito, todo es parte del mismo árbol, todo está también ligado de alguna manera, directo o indirectamente, a lo que es el reino de Dios. Tenemos también lo que es una visión panorámica de la Biblia, y aquí el autor va a presentar, usted va a tener que leer ahí de las páginas 23 en adelante, todo lo que es la introducción, va a presentar algunas subdivisiones del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo que es el patrón del reino, va a plantear básicamente lo que es Génesis, era lo que fue antes de la caída, lo que es el reino perdido, cómo el reino se perdió en la caída. Luego vamos a ver el reino prometido a partir de Génesis también, de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando se promete la simiente a Eva. Y tenemos también el reino parcial, cómo se presenta toda la época, desde la época patriarcal hasta la época de el reino, cuando ya el reino de Israel fue instaurado bajo David, bajo Salomón. Y luego posteriormente tenemos el reino profetizado a partir de la división del reino. También tenemos esa sección de la historia de la redención, hasta que básicamente el reino de Judá y de Israel dejaron de existir en el exilio babilónico, y todo lo que es el periodo intertestamentario hasta llegar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a tener lo que es el reino presente, y el autor va a utilizar un concepto muy útil aquí, que el concepto básicamente es que el reino ya está, pero todavía no. Entonces, ya está, ¿en qué sentido? En un sentido espiritual, pero todavía no en un sentido escatológico, es decir, un cumplimiento material que va a ocurrir en el futuro todavía. Entonces, básicamente nosotros estamos en lo que es el punto número 7 del Nuevo Testamento, lo que es el reino proclamado, cuando está hablando aquí de el evangelismo, cómo el reino tiene que ser anunciado por todo el mundo, y ya finalmente tendremos el reino perfeccionado hacia lo que es Apocalipsis. Entonces, esa es básicamente la estructura que va a desarrollar el autor Vaughan Roberts de este libro, y también esos son los 8 capítulos que contiene este libro, y está acorde también con nuestro plan de estudio, nuestro programa de esta materia. Así es como nosotros lo vamos a ir también llevando. Y bueno, ya con esto concluimos lo que es la introducción, lo que es el prefacio y la introducción del libro. Ya posteriormente vamos a estar también compartiéndole los videos correspondientes a los siguientes capítulos. Que el Señor les bendiga, hermanos.